La vi congelarse. Mis ojos muy abiertos, mis labios aún entreabiertos esperando el beso que nunca llegó, mi mano suspendida en el aire como si pudiera impedirme terminar. Pero ya no había vuelta atrás. Lo sabía. Lo sabía todo. Cada mensaje enviado, cada mirada intercambiada, cada tonta excusa para salir temprano o llegar más tarde, cada vez que se mencionaba su nombre con una naturalidad tan repugnante que me ahogaba. Sabía que se reían de mí mientras dormía a su lado, mientras creía en ese acto de mujer amorosa que me esperaba con un plato caliente y un cálido beso en la frente. Lo supe porque lo vi. Porque lo leí. Porque escuché. No me lo imaginaba. Estaba seguro. Y ahora, de pie frente a ella, respirando superficialmente y mi pecho ardiendo con un dolor inexplicable, dije: quiero el divorcio. Sé todo sobre ti y tu amante. Y todos lo sabrán también. Ella no dijo una palabra. Ni uno. El color desapareció de su rostro. Los dedos empezaron a temblar. Y yo, sentí alivio. Un alivio repugnante, es cierto. Pero un alivio. Durante semanas ensayé este momento. Por las noches, me imaginaba cómo sería ver su mundo desmoronarse mientras ella destruía el mío. Porque no fue solo el matrimonio lo que ella mató. Fue mi autoestima, mi cordura, mi orgullo como hombre. Durante 2 años cargué sobre mis hombros un hogar que ya no existía. Fui fiel al fantasma de una esposa. Me humillé intentando reavivar algo que ella ya había enterrado con cada gemido ahogado en otro colchón. El problema era que ella pensaba que yo era estúpido. Eso nunca lo notaría. Que nunca tendría el coraje. Y tenía razón, hasta que dejó de serlo. Todo empezó cuando noté pequeños detalles. El nuevo perfume que no le sentaba bien. La forma en que se vestía para ir al trabajo, demasiado elegante para un martes. La risa en el celular que terminó apenas entré a la habitación. Las duchas demasiado largas, los viajes de última hora, las excusas vacías. Al principio quise negarlo. Quería creer que estaba solo en mi cabeza. Que la rutina nos estaba desgastando. Intenté estar más presente, más amable, más apasionada. Compré flores. Yo cociné. Reservé viajes. Pero ella estaba distante. Frío. Lejos. Y un día, mientras ordenaba documentos de oficina, encontré la prueba. Un extracto bancario, un recibo de hotel, 2 nombres en la misma habitación. Todavía quería creer que había una explicación. Estúpido. Ingenuo. Fui al lugar. Hablé con la recepcionista. Le mostré su foto. Me confirmó con una sonrisa que me destrozó, así, la pareja de siempre. Fue entonces cuando todo dentro de mí empezó a morir. El amor. La paciencia. El miedo. Lo planeé. Yo miré. Reuní pruebas. Grabé conversaciones. Hice de cada una de sus reuniones un archivo. No solo quería irme. Quería que ella probara lo que me hizo. Y luego descubrí algo más. Algo que convirtió mi dolor en furia. Su amante, él no era solo un tramposo. Era un criminal disfrazado de exitoso hombre de negocios. Crucé información. Revisé el pasado. Usé contactos que ella ni siquiera sabía que tenía. Y descubrí un plan de lavado de dinero. Descubrí que ella era parte de eso. Sin saberlo. Pero así fue. Los depósitos que ella pensaba que eran regalos eran en realidad transferencias camufladas. ¿Su estudio? Una fachada. ¿Las exposiciones? Lavado puro. Ella pensó que era amada. Estaba siendo utilizado. Y cuando me di cuenta de esto, una parte de mí sintió pena. Pero otra parte, la más herida y más cruda, sonrió. Podría haberle entregado todo a la policía. Pero no. Aún no. Primero, ella necesitaba saber que yo lo sabía. Que ya no era el tonto enamorado. Que ahora yo era el que tenía el control. Esperé el momento adecuado. Una cena entre amigos.
Una celebración forzada. Y en medio de los brindis, cuando intentó besarme, sonreí fríamente. Retrocedí. Y él dijo. No enojado. Pero con la precisión quirúrgica de quien quiere dejar cicatrices. Ella se quedó helada. Los amigos guardaron silencio. Y el silencio gritó más fuerte que cualquier acusación. Esa noche dormí en el sofá. No por falta de cama. Sino porque su presencia me hacía sentir náuseas. Por la mañana intentó hablar. Él lloró. Suplicó. Denegado. Pero lo mostré. Las fotos. Los audios. Los recibos. Ella cayó de rodillas. Y solo miré. Ya no había ninguna mujer allí. Solo una sombra de quien una vez juré amar. Y luego vino la bomba. El amante había sido arrestado. La policía llamó a la puerta. Confiscaron equipos. Se llevaron documentos. Y ella, desesperada, me miró como si yo fuera su último refugio. Pero solo dije, ya no soy tu marido. Soy el testigo. Mientras la interrogaban yo caminaba por las calles con una extraña ligereza. El mundo parecía más claro. Más justo. Por primera vez en mucho tiempo respiré sin saborear el engaño. Se difundió la noticia del arresto. El escándalo cayó sobre ella como una avalancha. La prensa lo expuso. Su reputación, construida sobre pintura y barniz, se disolvió en el barro de la verdad. Los amigos desaparecieron. Se cancelaron las invitaciones. Los clientes se dieron por vencidos. ¿Y yo? Miré en silencio. No con alegría. Pero con la serenidad de quien por fin tuvo justicia. ¿El más irónico? Ella todavía me ama. ¿O crees que amas? Escríbeme cartas. Pide perdón. Ella dice que fue manipulada. Eso no lo sabía. Que todo fue un error. Pero el error no fue hacer trampa. El error fue pensar que nunca me atraparían. Y más que eso, pensar que aceptaría vivir como un personaje secundario en mi propia vida. Ahora ella está sola. Y yo, encontré a alguien. Alguien que no llegó para borrar cicatrices, sino para demostrar que aún era posible vivir sin dolor. Alguien que me escuchó. Que no me miró como un superviviente, sino como un hombre completo. Y en este nuevo comienzo aprendí que la traición no es el final. Es el comienzo. El comienzo de una nueva historia, donde el amor no huele a culpa. Pero lo que ella nunca supo, es que la primera pista que me llevó a toda esta verdad estaba justo delante de nuestras narices. Un detalle tan pequeño que nunca hubiera imaginado que sería el detonante de su caída. Algo que ella misma me dio, sin saberlo. Algo que ahora, mirando hacia atrás, todavía me hace sonreír. Porque fue exactamente este pequeño detalle el que me dio el poder de acabar con todo, de la forma más devastadora posible. Y tal vez, si hubiera sabido qué era, se lo habría pensado 2 veces antes de dejar ese recibo sobre la mesa. Bienvenidos al canal donde el amor es real, pero la traición pasa factura. Aquí, no admitimos ningún tipo de infidelidad. Las historias que escucharás son ficticio, pero inspirado en la dura realidad de quienes han sentido el suelo desaparecer bajo sus pies. Nuestro objetivo es claro, mostrar cómo la traición puede destruir vidas, hogares y corazones, y cómo, a veces, la justicia llega de donde menos te lo esperas. Prepárate para sumergirte en una trama intensa, llena de giros, secretos y consecuencias irreversibles. Buena historia. Y ojo, este te va a fastidiar. En una casa de grandes ventanales y paredes claras, en un barrio donde los días transcurren con una tranquilidad casi ensayada, vivía una pareja que, a los ojos del mundo, representaba todo lo que se esperaba de un matrimonio exitoso. Daniel y Laura llevaban 15 años juntos. Se casaron jóvenes, todavía impulsados por las apasionadas certezas que solo ofrece la juventud, y construyeron una vida sobre los cimientos que consideraban sólidos: respeto, compañerismo, planes conjuntos y una visión compartida del futuro. Fue un arquitecto, reconocido por el perfeccionismo con el que trazaba cada línea de sus proyectos.
Ella, artista, tenía su estudio en el último piso de la casa y vendía sus cuadros en galerías locales, encantando a los compradores con sus líneas intensas y colores melancólicos. Juntos parecían armoniosos incluso en sus contrastes. Él era racional, ella intuitiva. Mientras él organizaba los días con precisión casi matemática, ella fluctuaba entre horas dejándose guiar por la inspiración y los sentimientos que surgían sin un tiempo concreto. Su relación estuvo marcada por una admiración mutua casi palpable. Daniel decía que Laura era el corazón de la casa. Ella fue quien llenó los espacios de vida, de risas espontáneas, de aromas de velas hechas a mano y de música suave que resonaba por la casa al atardecer. Laura, a su vez, veía a Daniel como un pilar. El hombre que siempre supo calmarla, darle dirección a sus ideas dispersas, apoyarla en los días de inseguridad y hacerla sentir que estaba exactamente donde debía estar. Tenían sus rituales, desayunar juntos los domingos, las notas dulces dejadas en el espejo del baño, los viajes espontáneos de mitad de año a algún lugar donde pudieran desconectarse del mundo y reconectarse entre sí. Cuando los amigos los veían juntos, a menudo comentaban que todavía parecían estar enamorados. Y de traje, en muchas ocasiones, todavía lo eran. Tuvieron un hijo, Lucas, de 12 años, que estudió en un colegio privado y dedicaba gran parte de su tiempo a actividades extraescolares. Laura siempre estuvo más cerca del niño, lo llevaba a los ensayos de teatro, lo ayudaba con las tareas y participaba activamente en las reuniones escolares. Daniel, aunque estuvo presente, se mostró más reservado. Su forma de mostrar cariño fue silenciosa, más práctica, menos efusiva. Creía que el amor estaba en las acciones, en las facturas pagadas a tiempo, en los vidrios arreglados antes de que se rompieran, en la forma en que siempre dejaba el tanque del auto lleno para que Laura nunca tuviera que preocuparse. Ella, en cambio, buscaba palabras, caricias, gestos emocionales. Pero ambos encontraron un equilibrio, o al menos así lo creían. Como ocurre con cualquier relación a largo plazo, hubo fases. Algunos meses son más cálidos, otros más intensos. Silencios que duraron mucho tiempo, pero que siempre acababan rotos con algún gesto de reconciliación. La vida diaria de la pareja era cómoda. Tenían una empleada doméstica habitual que los ayudaba en la casa, un vecindario tranquilo, amigos frecuentes en la cena de los viernes y planes para ampliar su casa. Laura soñaba con un estudio nuevo, más luminoso, donde pudiera explorar una nueva etapa artística que comenzaba a gestarse en su interior. Daniel incluso había diseñado las primeras ideas, siempre dispuesto a hacer realidad los sueños de su esposa. Por las noches, acostados uno al lado del otro, hablaban del futuro, de cuando Lucas entró en el instituto, de aquel viaje a la Toscana que aún no habían hecho. Hubo complicidad, aunque a veces fue demasiado silenciosa. Y había, sobre todo, un acuerdo tácito de que estaban juntos para lo que fuera. Así le gustaba pensar a Laura, sin importar lo que la vida les deparara, lo afrontarían juntas. Sin embargo, en los últimos meses algo había cambiado sutilmente. Nada descarado. Nada que cause alarma. Solo una sensación incómoda que aparecía en huecos casi imperceptibles. Daniel fue más introspectivo. Dijo que estaba bajo presión por un gran proyecto, un contrato con inversores extranjeros que requería largas reuniones en línea y entregas casi imposibles. Pasaba más tiempo fuera, trabajaba hasta tarde, pero cuando estaba en casa se esforzaba en mantener sus hábitos, en sentarse a la mesa, en preguntar cómo había estado el día de Laura y Lucas. Ella, en cambio, empezó a sentir una extraña inquietud, un tipo de ansiedad que no sabía nombrar. Se sentía insatisfecha con sus cuadros, como si nada de lo que hacía fuera digno de estar en la pared de alguien. Pasaba horas en el estudio y salía frustrado, cubierto de pintura pero vacío por dentro. Pensó que simplemente estaba pasando por una mala etapa, tal vez un reflejo de la monotonía que había ido creciendo entre ellos. No hubo peleas, no hubo gritos, pero tampoco hubo ya esas miradas largas, esos toques distraídos, la espontaneidad que alguna vez los unió. Las noches se volvieron más tranquilas. Laura empezó a beber vino sola mientras esperaba a Daniel, que muchas veces llegaba después de las 10. Lucas ya estaba dormido, la casa estaba a oscuras y ella se preguntaba si todo seguía normal. Trató de convencerse a sí mismo de que sí. Después de todo, eso es lo que sucede en los matrimonios prolongados. La pasión se convirtió en asociación,
La emoción dio paso a la comodidad. No había nada de qué quejarse. Todavía era amable. Todavía recordaba sus cumpleaños, todavía le compraba los vinos que le gustaban, todavía le ponía la mano en la espalda cuando caminaban juntos por el supermercado. Pero era como si todo eso hubiera perdido su calidez, como si estuvieran repitiendo movimientos sin el alma detrás. Habló de esto con una amiga, quien la tranquilizó diciéndole que todas las parejas pasan por fases como esta. Que tal vez era hora de reinventar la rutina, de proponer nuevas actividades juntos, de rescatar lo que los unió en un principio. Laura lo intentó. Propuso diferentes cenas, escapadas de fin de semana, incluso un curso de tango. Daniel aceptó, pero con una expresión cansada en los ojos. Él sonreía, decía que era una gran idea, pero la postergaba, siempre con la excusa de que el trabajo estaba demasiado ocupado. Laura empezó a sentirse sola en su propia casa. No abandonado, no ignorado, simplemente invisible. Pasé horas revisando fotografías antiguas, recordando cómo la miraba él en sus primeros años, cómo alardeaba de ella ante sus amigos, cómo parecía encantado con cada detalle de ella. Y luego vinieron las invitaciones a exposiciones. A Laura le pidieron participar en un colectivo de artistas contemporáneos, un evento que daría visibilidad a su carrera, pero que requeriría viajes, reuniones con curadores y largas conversaciones sobre arte moderno. Daniel la apoyó, dijo que estaba orgulloso. Lo animó a aceptar. Y ella, por primera vez en años, sintió un nuevo tipo de libertad. Se sintió deseada profesionalmente. Admirada por extraños que no solo la veían como la esposa de alguien, sino como la artista que era. Empezó a salir más, a vestirse más intencionadamente, a mirarse al espejo con curiosidad y no solo para arreglarse el pelo. Era como si estuviera redescubriendo partes de sí mismo que se habían quedado dormidas en la comodidad de la rutina. Daniel lo notó. Dijo que parecía más viva. Y sonrió con gratitud, pero también con cierto desconcierto, como quien sabe que algo está creciendo allí y aún no sabe cómo nombrarlo. Lucas, en medio de todo, siguió creciendo con la ligereza de quien aún no comprende los silencios de los adultos. Era un niño sensible, creativo, encantado por el teatro y la música. Observaba a su madre con admiración y consideraba a su padre como un modelo de responsabilidad. Todavía no notaba los pequeños desajustes, las largas pausas en las conversaciones en la mesa, las miradas perdidas que a veces cruzaban el aire y morían antes de encontrar respuesta. Para él, sus padres estaban bien. Y tal vez, en cierto modo, todavía lo eran. Lo que nadie vio, ni siquiera Laura, fue la discreta brecha que empezaba a crecer entre ambos. No había nadie a quien culpar. No hubo ningún error. Era solo el tiempo, la vida, la acumulación de pequeñas decepciones tácitas. Es la distancia que comienza sin ruido, pero que un día resulta insoportable. Era el espacio que se abre entre dos personas cuando una de ellas empieza a esperar algo más, y la otra no se da cuenta. Y fue precisamente en ese espacio donde, sin saberlo, caminó Laura. Un territorio desconocido, lleno de posibilidades, donde lo nuevo y lo peligroso se mezclan de maneras aún indefinidas. Y fue allí, en ese terreno sutil, donde empezó a gestarse la historia que estaba a punto de suceder. Sin problemas. Sin advertencias. Solo con la fuerza silenciosa de todo lo que, una vez plantado, está destinado a germinar. La rutina se reorganizó discretamente, casi imperceptible para quienes observaban desde fuera. Daniel, cada vez más implicado en compromisos profesionales que requerían constantes viajes y noches de oficina, empezó a ausentarse más de lo que le hubiera gustado. Laura, a su vez, se sumergió con creciente intensidad en el mundo artístico que se desarrollaba ante ella. Las exposiciones se hicieron frecuentes, las invitaciones se hicieron más prestigiosas y su nombre, antes limitado a galerías locales, comenzó a circular entre curadores influyentes. La ilusión profesional estuvo acompañada de un nuevo sentimiento agridulce, el redescubrimiento de sí misma. Se sentía admirada no por ser esposa o madre, sino por ser artista, por ser ella. Cada mirada atenta a sus obras, cada cumplido genuino, parecía calentar una parte olvidada de su ser. Fue en una de estas exposiciones donde conoció a Enrique, un coleccionista y patrocinador conocido por invertir en talentos emergentes.
Era un hombre elegante, de voz suave y con ojos que siempre parecían medir más de lo que decían. Se acercó a Laura con un sutil interés, primero por las obras, luego por el artista detrás de ellas. La escuchó con rara atención, le hizo preguntas sobre sus inspiraciones, comentó las pinceladas, los contrastes, lo que veía más allá de la forma. Laura, acostumbrada a miradas superficiales y comentarios genéricos sobre estética, se sintió cautivada por esa presencia atenta. No era solo la forma en que hablaba, sino cómo la hacía sentir, viva, interesante, intensa. Comenzaron a intercambiar mensajes, a hablar largamente después de las inauguraciones y, sin que ella se diera cuenta, Enrique ya era una parte constante de sus días. No hubo planes ni promesas. Un momento, un encuentro pospuesto desde hace semanas, lleno de tensión y palabras implícitas. Laura estaba nerviosa. Era consciente de la línea que estaba a punto de cruzar. Pero al mismo tiempo se sentía poseída por una fuerza irresistible, como si algo dentro de ella se lo exigiera. El toque de Enrique fue delicado, respetuoso, pero no vacilante. Sabía lo que estaba haciendo. Y aunque estaba dividida, se entregó. Esa noche, entre sábanas desconocidas y promesas que nunca fueron dichas, Laura experimentó una confusión de emociones que la acompañaría por mucho tiempo. No fue solo deseo. Era la sensación de haber sido vista, tocada, validada como mujer. Algo que no había notado desde hacía mucho tiempo, pero cuya ausencia ahora se volvió insoportable. En los días siguientes, Laura se sintió sumida en la culpa. Miró a Daniel y se sintió pequeña. Él no había cambiado. Se mantuvo amable, cuidadoso, presente en los detalles. Y tal vez era precisamente por eso que le dolía tanto. La culpa no procedía de la traición en sí, sino de lo que ella decía sobre sí misma, sobre la carencia que intentaba llenar. Pensó en parar, en cortarlo todo. Pero no pudo. Enrique no fue solo un escape, fue un espejo, un catalizador de una crisis mucho mayor. Se convirtieron en amantes discretos. No se veían a menudo, pero un intercambio de mensajes, una llamada tardía, una mirada durante un evento fue suficiente para reavivar lo que existía entre ellos. Daniel, en cambio, no dijo nada. Parecía demasiado absorto en su propio mundo, inmerso en proyectos, en reuniones que parecían multiplicarse. Pero había una inquietud silenciosa a su alrededor, una atención desviada que nadie vio. Empezó a notar cambios en Laura. Pequeño pero significativo. La forma en que tardó tanto en la ducha. Las salidas que alguna vez compartieron y que ahora ella evitaba con vagas excusas. La forma en que le sonrió a su teléfono celular, como guardó el dispositivo apresuradamente cuando él entró a la habitación. Daniel no era sospechoso por naturaleza. Pero los detalles comenzaron a acumularse como piezas de un rompecabezas inquietante. No dijo nada. Él simplemente miró. Y cuanto más miraba, más sentía que crecía una distancia entre ellos, no física, sino emocional. Un muro invisible que los separaba, construido con ladrillos de silencio y gestos ahogados. Laura, aunque culpable, continuó su relación con Enrique. Era todo lo contrario de Daniel, impulsivo, provocativo, siempre dispuesto a cuestionar lo que sentía, lo que quería. Con él, Laura se sintió desafiada. Sentí miedo y emoción. No había una zona de confort. Y, por extraño que pareciera, eso la atrajo. Con Daniel había estabilidad. Con Enrique había riesgo. Y entre esos dos mundos, Laura oscilaba, sin valor para separarse de ninguno de ellos. Ya no sabía lo que quería. Solo sabía que la antigua vida ya no le bastaba, sino que la nueva era todavía demasiado incierta para ser definitiva. El matrimonio, poco a poco, empezó a mostrar grietas más visibles. Las conversaciones se volvieron protocolarias. Los toques se volvieron raros. Las noches, antes divididas en confidencias, ahora eran largas pausas llenas de pantallas y silencios. Lucas, a pesar de lo sensible que era, empezó a notar el cambio. Pregunté más a menudo si todo estaba bien. Laura sonrió y dijo que sí. Daniel cambió de tema. La casa, alguna vez vibrante, ahora resonaba sonidos bajos, pasos contenidos, palabras medidas. Aún así, todo parecía bajo control.
La apariencia de normalidad se mantuvo eficientemente. Las cenas de los viernes, las visitas a los abuelos, las reuniones escolares, todo seguía su curso, como si la vida se empeñara en negar lo que cada vez se hacía más evidente. Fue en una tarde cualquiera, con cielos despejados y viento suave, cuando la verdad prevaleció. Daniel regresó de un viaje de trabajo antes de lo previsto. El vuelo se adelantó debido a una cancelación de última hora. Llegó a casa en silencio, no quería anunciarlo, quería sorprenderlo. Trajo flores. Traía un regalo comprado en una pequeña tienda del centro de la ciudad donde había estado, algo que Laura siempre había deseado. Pensé en reavivar lo que sentía que se estaba apagando. Pensé en invitarla a un fin de semana solo para ellos dos, lejos de todo, donde pudieran hablar y reencontrarse. Subió las escaleras con paso ligero, sonriendo al imaginar la sorpresa en su rostro. Sin embargo, lo que encontró fue todo lo contrario. La puerta del estudio estaba entreabierta. Y allí, en el centro de la habitación que él mismo había ayudado a diseñar, estaba Laura con otro hombre. No hubo ningún beso. No hubo ningún gesto explícito. Pero ahí estaba la mirada. Y eso, sí, lo dijo todo. Era una mirada que él conocía. Ya estaba dirigido a él. Una mirada que no se la da cualquiera. Una mirada de entrega, de intimidad, de algo que no sucede de la noche a la mañana. Daniel se quedó helado por un momento. Luego se retiró. Bajó las escaleras. Dejó las flores sobre la mesa de la cocina. Y salió de casa sin decir nada. Esa noche, Laura lo buscó. Llamado. Mensajes enviados. Disimuló su desesperación. Dijo que te había extrañado, que quería hablar. Daniel no respondió. Pasé la noche afuera. Condujo sin rumbo fijo. Dormía en el auto. A la mañana siguiente, fue diferente. No gritó. No lloró. No pidió explicaciones. Acabo de mirar. Y ahí empezó un nuevo juego. Un silencio lleno de intenciones. Una espera que ella no entendía, pero que la incomodaba. Laura sintió que algo había cambiado. Pero él no sabía qué. Comenzó a vivir con una nueva carga, el miedo. No la reacción de Daniel, sino lo que vendría después. Estaba demasiado tranquilo. Demasiado racional. Y eso la aterrorizó. Enrique, por su parte, siguió con la misma intensidad. No entendía el repentino distanciamiento de Laura. Exigió explicaciones. Ella no habló. Sintió que el castillo que había construido estaba a punto de derrumbarse. Y ella tenía razón. Porque Daniel, ahora, observaba todo con ojos atentos. Y detrás del silencio, conspiró. Ya no era el hombre engañado. Él fue el hombre que lo planeó. Que sabía más de lo que decía. Eso estaba esperando el momento adecuado. Fue un sábado soleado, durante un almuerzo familiar, que Laura se dio cuenta. Daniel la miró de una manera que no había visto en mucho tiempo. Una mirada firme, directa, sin cariño, pero con algo que la dejó helada. Y fue en esa mirada donde ella entendió, él lo sabía. Y la única duda que quedaba era hasta dónde llegaba este conocimiento. El sol ya se había puesto detrás de los cerros cuando Laura entró a la casa, con los hombros encorvados, los pasos vacilantes y el corazón latiendo con el peso de algo que aún no podía nombrar. La mesa del salón estaba puesta con una precisión desconcertante. Había 2 platos alineados, vasos altos, servilletas de lino y una botella de vino que no había visto desde su aniversario de bodas el año anterior. Eso no tenía sentido. Sintió una punzada de advertencia. Llamó a Daniel, pero su voz sonó débil, como si hubiera sido amortiguada por las paredes de la casa. No recibió respuesta. Dio unos pasos más, sus tacones resonaron en el suelo como grietas en el silencio, y lo encontró en el porche trasero, sentado a la mesa de madera oscura, vestido con una camisa que ella misma se había comprado meses antes. Estaba sereno. Inquietantemente sereno. A su lado, sobre la mesa, había un sobre marrón cerrado con una cinta roja. La observó acercarse con ojos neutros e inquebrantables,
como si estuviera contemplando una escena ya ensayada. Laura intentó sonreír, un frágil intento de recuperar algo de familiaridad, pero el gesto murió antes de que pudiera formarse por completo. Daniel señaló la silla frente a él. Se sentó, con la garganta seca y el estómago revuelto. Por un momento deseó estar en otro lugar, en otra vida. Pero ahí estaba ella. Y él también. Y el silencio fue el único sonido entre los dos. Daniel tomó la copa, agitó el vino elegantemente y dijo con calma calculada que había preparado esta cena porque creía que merecían una conversación honesta. Laura no respondió. Él simplemente bajó los ojos. Las palabras parecieron escaparse, las justificaciones murieron antes de nacer. Yo sabía lo que él sabía. Sabía lo que había hecho. Pero no sabía lo que estaba a punto de hacer. Y eso fue aterrador. Comenzó a hablar con voz firme y sin dudarlo. Dijo que, desde hacía un tiempo, había sentido algo extraño entre ellos. Algo que al principio no pudo nombrar, pero que poco a poco se reveló, en detalles minuciosos, en comportamientos que no coincidían con la mujer que conocía. Dijo que ya no era posible ignorarlo. Que intentó fingir por amor, por miedo, por cobardía tal vez. Pero ya no pudo hacerlo. Laura empezó a llorar, con la cara roja y la respiración entrecortada. Intentó explicarse, balbuceó fragmentos de arrepentimiento, dijo que no sabía cómo habían llegado las cosas hasta allí. Pero Daniel levantó la mano pidiendo silencio. Y el silencio cayó sobre ella como un velo plomizo. Luego abrió el sobre. Sacó de allí un montón organizado de documentos, fotografías y extractos. Dijo que había contratado a un experto en delitos financieros para investigar a Henry. Explicó que, al notar el patrón de transferencias que Laura recibía en su cuenta como supuestos patrocinios, decidió cruzar los datos con registros comerciales y fiscales. Y lo que encontró fue mucho más que una traición conyugal. Se trataba de un plan de blanqueo de dinero que incluía obras de arte sobrevaloradas, exposiciones internacionales falsas, transferencias encubiertas de donaciones culturales y depósitos realizados por empresas fantasma vinculadas al amante. Los ojos de Laura se abrieron, le tembló la barbilla y trató de negarlo, balbuceando que no sabía nada, que nunca tocó dinero ilegal, que Enrique solo le había ofrecido apoyo artístico. Pero Daniel estaba listo. Arrojó sobre la mesa una copia de una declaración que llevaba su firma digital, autorizando el envío de cuadros a una galería de Lisboa que ni siquiera existía. Y otro, con el número de la cuenta bancaria utilizada como intermediaria a nombre del hermano de Enrique, ya investigado por fraude fiscal. La cabeza de Laura daba vueltas. Era como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. La traición física era ahora el menor de los problemas. Estuvo involucrada, aunque sin saberlo, en un delito federal. Y él lo sabía todo. Todo. Daniel se levantó lentamente, como si el momento requiriera solemnidad, y caminó hasta el borde del balcón. De espaldas a ella, dijo que no buscaba venganza. Dijo que pasó noches pensando si proteger o exponer. Pero en el fondo, no había forma de proteger a alguien que destruyó tanto sin darse cuenta. Que cruzó una línea mucho más profunda que una habitación de hotel o un intercambio de miradas. Que ella permitió que lo ridiculizaran no solo como marido, sino como hombre, como ser humano. Que manchó el nombre de su propia casa, arriesgó el futuro de todo lo que construyeron. Laura se levantó sobresaltada, tratando de acercarse, rogando por una oportunidad de explicarse, de enmendarse. Ella estaba desesperada, en shock, suplicándole que no entregara los documentos a las autoridades. Pensar en Lucas, pensar en ella. Pero Daniel se volvió lentamente y con una expresión dura, casi desconocida, respondió que ya lo había pensado. Muy. Por tanto, tendría hasta el final de la semana para sacar sus cosas de la casa. Que no haría un escándalo. Que todo se resolvería con la misma elegancia con la que ella lo traicionó. Que la única condición era que nunca intentara utilizar a su hijo como moneda de cambio. Laura cayó de rodillas, le temblaban los brazos y ocultaba el rostro entre las manos. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, pero Daniel ya se había vuelto impenetrable. Antes de marcharse, dejó una memoria USB sobre la mesa.
Dijo que había pruebas suficientes para incriminar a Enrique y liberarla de parte de la responsabilidad si decidía colaborar. Pero si decidía proteger a su amante, también afrontaría las consecuencias. Y luego se fue. Sin gritos, sin drama. Como alguien que ya no sentía. Laura se quedó allí, sola, rodeada de evidencias, recuerdos y escombros de una vida que ella misma había destruido sin darse cuenta. Y por primera vez en años, sintió miedo no de la justicia, sino del vacío de alguien que finalmente comprendió que había perdido todo lo que más importaba. Laura pasó la mañana sentada en el suelo de la sala, con la mirada fija en un punto aleatorio de la pared mientras la casa caía en un silencio asfixiante. El pendrive seguía sobre la mesa, intacto, como una bomba silenciosa a punto de detonar lo último que quedaba de su dignidad. Había llorado hasta que su cuerpo quedó exhausto, hasta que no hubo más lágrimas, hasta que su vergüenza superó su desesperación. Todo a su alrededor parecía congelado en el tiempo. El olor a vino en el aire, la comida dispuesta que nadie tocaba, el sonido distante del reloj marcando las horas, todo sonaba a burla. Por la mañana se levantó sin saber si había dormido o simplemente se había desmayado. Caminó hasta el baño y se miró al espejo con la misma sensación que si mirara a un extraño. Tenía la cara hinchada, los ojos enrojecidos y el pelo despeinado. Intentó hacerse un moño con sus mechones, se echó agua en la cara, pero ninguna de estas acciones cambió el hecho de que estaba a punto de vivir el día más difícil de su vida. Sabía que Enrique todavía no sabía nada. No por lo que Daniel había descubierto, no por el colapso inminente. Probablemente vivió su vida con su habitual arrogancia, creyendo que todo permanecería bajo su control. Laura sabía que necesitaba actuar, pero cada paso parecía más difícil que el anterior. Se vistió con la primera ropa que encontró, pantalones oscuros y una blusa sencilla, como si intentara borrar cualquier rastro de vanidad. Salió de casa a última hora de la mañana y condujo en silencio por las calles, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Llegó al despacho de Enrique sin avisar, subió en el ascensor con el corazón acelerado y entró sin esperar a que la anunciaran. Estaba solo en la habitación, terminando una llamada. Él sonrió cuando la vio, pero la sonrisa duró poco. Bastaba mirarle a la cara para darse cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Laura cerró la puerta detrás de ella y dijo que necesitaban hablar. No había más dulzura en su voz, ni vacilación. Enrique se acomodó en su silla, preguntó si había pasado algo y ella fue directa. Dijo que Daniel lo sabía. Que no solo sabía del caso, sino que había descubierto todo sobre los traslados, los documentos, las galerías falsas. Enrique palideció. Intentó disimularlo, soltó una risa breve y nerviosa, dijo que eso era imposible, que Daniel estaba mintiendo. Pero su tono no dejaba lugar a dudas. No había ninguna acusación en los ojos de Laura, solo cansancio. Un cansancio que rozaba el fin de todo. Enrique se levantó, empezó a caminar por la habitación, intentó construir una explicación, pero las palabras le salían desordenadas. Habló de persecución política, de un malentendido contable, pero fue interrumpido cuando Laura sacó de su bolso una copia de la declaración digital que había firmado sin saberlo. Ella lo miró fijamente y le preguntó por qué. No porque se hubiera involucrado con ella, eso, de alguna manera, ya no importaba, sino porque la había colocado en el centro de algo tan sucio, tan peligroso. Enrique vaciló un momento, luego se acercó, la tomó de los brazos con una firmeza que no era ternura y dijo que nunca la vio como una cómplice, sino como un escudo. Que nunca imaginó que Daniel se enteraría. Que era perfecta para el papel, una artista respetada, una madre, una mujer sin tacha. Que le bastaba con guardar las apariencias, firmar donde pedía, seguir con sus obras mientras del resto se ocupaban otros. Laura se apartó bruscamente, como si ese toque la quemara. Luego se dio cuenta de que allí nunca hubo amor. Había admiración, tal vez deseo, pero sobre todo manipulación. Ella no era más que una pieza de un juego mucho más grande de lo que imaginaba. Henry cambió de tono. Intentó convencerla de que se escapara con él. Dijo que si ella le entregaba la memoria USB, ambos podrían deshacerse de ella juntos, borrar sus huellas y reconstruir sus vidas en otro lugar. Le prometió protección y le aseguró que todavía la amaba. Pero Laura simplemente bajó la vista,
tomó la copia de los documentos y se fue sin responder. En el ascensor, su respiración era irregular. El cuerpo tembló. Era como si cada palabra que dijera Henry fuera una confirmación de la ruina que había ocurrido. Al salir del edificio, sintió el aire pesado y la luz del sol lastimar sus ojos. Todo parecía artificial. Todo parecía extraño. Se detuvo en un café y se sentó allí durante casi una hora, tratando de comprender cómo había permitido que todo llegara a ese punto. Cuando llegó a casa, encontró a Lucas mirando la televisión. Corrió hacia ella y le habló de un proyecto científico, de una presentación prevista para la semana que viene. Ella sonrió, abrazó fuertemente a su hijo y le dijo que estaría allí. Pero por dentro el miedo creció. Miedo a lo que vendría después, miedo a perder la custodia, miedo a quedar expuesto. Subió a su habitación, encendió la computadora e insertó la unidad flash. Analizó cada archivo, cada foto, cada recibo. Daniel había hecho un trabajo impecable. Había fechas, nombres, valores, cruces de información que ni siquiera ella, aunque quisiera, podría discutir. Al final de la lectura, simplemente se reclinó en su silla y cerró los ojos. Sabía que ahora era solo cuestión de tiempo. El divorcio fue lo correcto. La exposición pública también. Pero había algo peor, la mirada de Lucas. La mirada que inevitablemente cambiaría un día cuando descubriera quién era realmente su madre. Al día siguiente, Laura programó una reunión con su abogado. Quería comprender las consecuencias, saber qué posibilidades tenía de preservar al menos la integridad de su hijo. En la oficina explicó toda la situación, entregó los documentos, explicó la conexión con Enrique y esperó el análisis con el rostro inexpresivo. El abogado fue honesto. Dijo que aún podría colaborar con las investigaciones, pero que su nombre ya figuraba en al menos 2 informes preliminares. Ese tiempo jugaba en su contra. Cuanto antes adoptara una postura, mejor. Laura estuvo de acuerdo. Dijo que haría lo que fuera necesario. No para ella. Pero para Lucas. Era lo único que aún podía salvarse. En los días siguientes entregó todo al fiscal responsable, rindió declaraciones, mostró cómo fue utilizada sin saberlo y detalló cómo la habían convencido para firmar papeles sin leerlos. No se declaró inocente. Pidió comprensión. Daniel, por su parte, mantuvo la distancia. Él conocía cada uno de sus movimientos, pero no interfirió. Siguió las acciones judiciales con la frialdad de quien ya no espera nada. Sin embargo, detrás de esa fachada de indiferencia, algo empezaba a surgir. Algo inesperado. Una mujer había aparecido en su vida. Nada planeado, nada buscado. Ella era una de las socias de una de las oficinas de arquitectura con las que llevaba meses trabajando. Clara, su nombre. Ella no estaba ni exuberante ni efusiva. Tenía una tranquilidad casi contagiosa. Y Daniel se sentía bien a su lado. No había necesidad de fingir fuerza ni ocultar el dolor. Con ella, podría ser así. Las conversaciones fueron largas, de todo y de nada. Y una tarde, cuando Clara le preguntó por su separación, él se lo dijo. Sin complicaciones, sin florituras. Y ella simplemente escuchó. Sin juzgar. Sin interrumpir. Solo escuché. Y eso fue suficiente. Un mes después, Laura fue citada nuevamente ante el tribunal. Esta vez, como testigo formal. Había aportado información decisiva que condujo al arresto de Enrique y al cierre de 3 empresas fantasma. Todavía estaba siendo investigada, pero su colaboración tuvo un impacto positivo. Al salir de la audiencia, fue recibida por Daniel, quien se encontraba allí por motivos legales. Por primera vez desde aquella noche en el porche, se miraron durante más de unos segundos. Laura intentó agradecerle, pero él no se lo permitió. Dijo que eso era lo correcto. Y que ella debería hacer lo mismo a partir de ahora. Laura asintió, tragándose la vergüenza y se alejó. En los meses siguientes se concretó la separación. Laura salió de casa y alquiló un pequeño apartamento. Daniel tenía la custodia principal de Lucas, pero permitía visitas regulares. En cada encuentro con su hijo,
Laura intentaba ser la mejor versión de sí misma, aunque sabía que todavía cargaba con el peso del pasado. Poco a poco la vida tomó una forma diferente. Daniel y Clara se acercaron con naturalidad. No había pasión fulminante, pero sí paz. Y para él, después de todo, eso era amor suficiente. Y entonces, una mañana cualquiera, cuando todo parecía haber encontrado por fin su lugar, Laura recibió un sencillo sobre blanco, sin remitente. En su interior, solo una foto. Era ella, abrazada a Enrique, en el estudio. La fecha era 2 años antes. En el reverso, una única frase manuscrita: siempre hay más que perder. Y en ese instante se dio cuenta de que la historia aún no había terminado. Laura se quedó mirando la fotografía que tenía en las manos durante más tiempo del debido, intentando descifrar la letra que se extendía por el reverso como un sutil veneno. Siempre hay más que perder. La amenaza estaba implícita, y lo que más la aterrorizaba era no saber hasta dónde llegaba, quiénes más estaban implicados, que podía salir aún a la luz. Ya no era solo el miedo a ser juzgado, era la certeza de haber entrado en un juego donde las reglas cambiaban con cada movimiento. La imagen no era nueva. Ella reconoció el momento. Recordó haberse reído justo antes de hacer clic, de las manos de Enrique envolviéndola firmemente alrededor de su cintura, de la forma en que le susurró algo al oído que la hizo sonreír sin pensar. En ese momento se sintió especial. Hoy, ese mismo momento parecía una trampa congelada en el tiempo, a punto de implosionar todo lo que todavía estaba tratando de reconstruir. En las semanas siguientes, la vida continuó entre restos de rutina y un sentimiento constante de vigilancia. Laura empezó a notar pequeños signos que la inquietaban, mensajes anónimos que aparecían en su celular, llamadas que se cortaban al primer timbre, sobres colocados debajo de la puerta de su departamento con noticias de escándalos similares, como si alguien quisiera recordarle constantemente que su historia estaba lejos de ser olvidada. Intentó mantener la calma, pero el peso de la incertidumbre crecía como un tumor silencioso. En cada reunión con el abogado surgía una nueva cuestión jurídica, un nuevo requerimiento del Ministerio Público, un nuevo llamado de aclaración. El proceso aún no había terminado y su libertad estaba condicionada a su plena colaboración. Cualquier desviación, por pequeña que fuera, podría llevarla a un destino que preferiría ni siquiera imaginar. Lucas empezó a hacer preguntas más directas. Quería entender por qué su padre evitaba hablar de su madre, porque ahora vivía en otro lugar, porque había días en los que parecía tan triste, aunque decía que todo estaba bien. Laura intentó equilibrar sus palabras, ocultar el dolor, proteger al niño de una verdad que podría quebrantarlo. Pero el silencio también era violencia y ella lo sabía. Una tarde, mientras pintaba un cuadro que hacía meses que no podía terminar, Lucas entró en la habitación con un cuaderno en las manos. Dijo que había escrito un trabajo escolar sobre verdad y consecuencia, y quería saber si ella quería escucharlo. El texto era sencillo, pero lleno de una sensibilidad desconcertante. Hablaba de elecciones, de arrepentimientos, de cómo a veces lastimamos a quienes más amamos sin darnos cuenta. Laura escuchó en silencio, con los ojos llorosos, y cuando él terminó, se limitó a decir que estaba muy orgullosa de él. No pudo decir más. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Por otro lado, Daniel vivió un proceso opuesto. Después de meses de dolor reprimido, resentimiento y vigilancia, estaba empezando a sentir una especie de paz. No era felicidad, todavía no. Pero una claridad que le ayudó a reordenar los pedazos de lo que se había roto. Clara se convirtió en una presencia constante, no solo en su vida, sino también en la de Lucas. Los dos se habían acercado de forma natural, sin forzar ningún vínculo. Clara fue paciente, conocía su lugar, sabía que no podía, ni quería, reemplazar a nadie. Pero su presencia trajo ligereza. Con ella, Daniel volvió a aprender a reír sin culpa, a hacer planes sin miedo, a confiar en que era posible volver a amar sin que la sombra del pasado siempre amenazara detrás. Aún así, hubo momentos en los que dudé. Sobre todo cuando recordaba a Laura no como la mujer que lo traicionó, sino como la compañera con la que compartió media vida. Los recuerdos, por dolorosos que fueran, todavía tenían raíces profundas. La fotografía que recibió Laura acabó siendo compartida con su abogado. Aconsejó que la lleven ante las autoridades como un posible intento de intimidación. El problema era que, al hacerlo,
volvería a poner a Enrique en el centro de atención, y él ya había sido arrestado. La fiscalía creía que había más personas involucradas, tal vez incluso alguien del mundo artístico que ayudó a enmascarar las operaciones financieras. Esto hizo que aumentara la atención sobre Laura. La policía empezó a monitorear sus pasos, sus correos electrónicos, sus llamadas. Cualquier error, por pequeño que sea, podría meterla en problemas. El dilema moral crecía dentro de ella: permanecer en silencio y proteger su imagen ante su hijo o renunciar a todas las conexiones posibles, incluso si eso significaba exponer más mentiras, más secretos y tal vez incluso dañar a personas que no sabían nada. En medio de todo esto surgió un nombre. Una reconocida galerista, una mujer carismática, influyente, que tenía vínculos directos con Enrique y, supuestamente, era una de las encargadas de validar las obras involucradas en las intrigas. Laura conocía a esta mujer. Habían trabajado juntos, habían intercambiado confidencias sobre el cruel mundo del arte, incluso habían compartido noches de vino y conversación franca. Saber que esta persona podría ser parte de todo hizo que algo se rompiera dentro de ella. Ya no era una historia sobre errores personales. Era una red. Una red enredada que se había construido bajo sus ojos. Y lo que es peor, en cierto nivel, ella siempre sospechó que algo andaba mal, pero decidió no verlo. Ella optó por dejarse deslumbrar por la atención, por el reconocimiento, por las ganas de volver a sentirse viva. A medida que las investigaciones se profundizaron, Daniel fue llamado a declarar. No como imputado, ni como cómplice, sino como testigo. El fiscal quería saber hasta qué punto conocía las transacciones financieras de su esposa, hasta qué punto había colaborado y qué había presenciado. Daniel respondió honestamente. Dijo que, durante mucho tiempo, vivió en un matrimonio basado en la confianza. Quien nunca cuestionó los movimientos artísticos de Laura porque creía en su integridad. Pero también dijo que cuando las señales comenzaron a surgir, tomó medidas para descubrir la verdad, y eso fue lo que salvó su propia integridad. Las palabras fueron grabadas, analizadas, archivadas. Y salió de la habitación con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Pero con un vacío en el pecho que no podía explicar. Porque allí, en esa sala del tribunal, se dio cuenta de lo mucho que todavía le importaba. No por deseo, no por amor romántico. Pero por respeto a lo que alguna vez tuvieron, a lo que construyeron juntos, a su hijo que ahora vivía entre dos mundos. La noche siguiente, Clara encontró a Daniel sentado en el porche con la mirada perdida en el cielo. Ella se sentó a su lado sin decir nada. Contó sobre los testimonios, sobre las preguntas, sobre los recuerdos que resurgieron. Ella lo escuchó con calma, le tomó la mano y le dijo que nadie sale ileso de una vida compartida. Que las marcas permanezcan, incluso cuando el amor se vaya. Y que a veces el perdón no se trata de olvidar lo que pasó, sino de aceptar que pasó y decidir seguir adelante de todos modos. Daniel no respondió. Él simplemente le apretó la mano con fuerza. Esa fue la primera vez que alguien lo entendió sin necesidad de explicaciones. Laura, a su vez, pasaba cada vez más tiempo sola. Evitó compromisos, rechazó invitaciones, se distanció de antiguos compañeros. El arte ya no fluía. El estudio permaneció cerrado, los pinceles secos, los lienzos en blanco. Era como si el peso de la culpa se hubiera infiltrado en su creatividad, drenando todo. Algunas noches caminaba por el apartamento como una sombra, revisando fotos antiguas, releyendo viejos mensajes de Daniel, tratando de entender en qué punto se perdió. El pasado parecía más vivo que nunca. El dolor ya no se debía únicamente a la pérdida del matrimonio ni a la exposición pública. Fue un dolor existencial, una especie de duelo por lo que alguna vez fue. Y por primera vez empezó a pensar en reconstruir. No para recuperar a Daniel, ni para demostrarle algo al mundo. Pero para que, al menos, Lucas estuviera orgulloso de decir que era su hijo. El proceso estaba llegando a su fin. Y todos sabían que las decisiones que se tomaran en las próximas semanas lo cambiarían todo. El Ministerio Público exigió más nombres, más pruebas. Daniel, incluso fuera del ojo del huracán, comenzaba a considerar algo impensable: testificar a favor de Laura. No para absolverla, sino porque creía que había sido utilizada. Que su culpa era grave, pero no solitaria.
Y que tal vez, solo tal vez, merecía la oportunidad de empezar de nuevo. Todavía no sabía si haría eso. Se debatía entre el sentido de la justicia y el deseo de liberarse por completo de esa historia. Pero la duda, en sí misma, ya demostraba cuánto dolía todavía todo. Porque incluso después de la traición, el escándalo, el dolor, todavía había un vínculo. Un vínculo que no se rompió con la firma del divorcio, ni con las declaraciones, ni con los documentos. Y fue este vínculo el que hizo todo más difícil. Y más humano. Era una mañana nublada cuando Laura recibió el último llamado a la audiencia de cierre del caso. El sobre llegó sin ceremonias, dejado por el conserje, con el escudo de la justicia en el ángulo superior izquierdo y una fecha que ya parecía pesarle en el pecho como cemento. Solo tenía 2 semanas. 14 días para entregar el resto de la información que había prometido, o todos los esfuerzos anteriores se considerarían insuficientes. El fiscal había sido claro, la colaboración total o las implicaciones de la misma podrían cambiar drásticamente. Sabía que, en ese momento, ninguna decisión sería indolora. Entregar los nombres restantes implicaría comprometer a colegas, curadores, artistas que, como ella, tal vez solo estuvieran reproduciendo un sistema sucio sin plena conciencia de sus consecuencias. Pero no hacerlo significaba volver a traicionar a su hijo, perpetuar la sombra de desconfianza sobre ella misma y dar la razón a quienes aún esperaban verla caer para siempre. Daniel, a su manera, también vivió sus propios conflictos. Esa misma mañana caminaba junto a Clara por un parque arbolado, en uno de esos silencios cargados que preceden a las decisiones importantes. Clara sabía que algo le preocupaba. Desde el día del testimonio, Daniel oscila entre el alivio y una especie de inquietud silenciosa, como quien sabe que hay algo que hacer, pero aún no ha encontrado la manera correcta de hacerlo. Cuando se detuvieron frente a un lago, finalmente habló, en voz baja, casi en un tono confesional. Dijo que había considerado escribir una carta al juez que llevaba el caso de Laura. No para defenderla, sino para declarar que, aunque dolido por todo lo vivido, reconocía que ella fue utilizada. Que estuvo mal, sí, pero que fue manipulado en un momento de fragilidad. Clara se limitó a asentir. No hubo celos ni resistencia. Ella entendió. No se trataba de amor inacabado, sino de conciencia. Un hombre como Daniel no podía seguir adelante con cuestiones morales que corroían su paz. Necesitaba ponerle un final digno a la historia, y tal vez al hacerlo podría dejar espacio para una nueva. Mientras tanto, Laura pasaba los días revisando papeles viejos, cruzando fechas, accediendo a archivos guardados en carpetas olvidadas del ordenador. Cada descubrimiento estuvo acompañado de recuerdos incómodos, conversaciones que parecían inofensivas en ese momento, pero que ahora tenían la perversa claridad de la manipulación. Recordó una cena particular, organizada por Enrique, en la que estaban presentes 3 de los nombres que ahora aparecían en las hojas de cálculo de las investigaciones. Recordó las sonrisas, los regalos, las promesas de las exposiciones internacionales. Todo parecía legítimo, profesional e incluso glamoroso. Y, sin embargo, detrás de cada elogio de sus obras había un cálculo, un propósito más oscuro e inferior. Se sentía disgustada consigo misma por haber sido tan ingenua, por haber aceptado aquellas oportunidades sin cuestionarlas. Pero más que eso, me sentía avergonzado de haber cruzado una línea que ahora era difícil de deshacer. Lucas había comenzado a preguntar sobre el proceso. No directamente, sino con frases que transmitían curiosidad disfrazada de inocencia. Quería saber por qué su madre ahora dedicaba tanto tiempo a los papeles, por qué siempre estaba cansada, por qué a veces se perdía en medio de las frases como si su mente estuviera en otra parte. Laura intentó protegerlo de las respuestas, pero se dio cuenta de que el niño ya sabía más de lo que decía. Era observador. Se dio cuenta cuando su padre llegó tenso después de la audiencia, cuando los adultos intercambiaron miradas llenas de significado, cuando el ambiente cambió en casa aunque las sonrisas permanecían. Una noche, mientras veían una película juntos, le preguntó si algún día todo terminaría. Laura se quedó en silencio por un momento, luego dijo que sí, que estaba haciendo todo lo posible para lograrlo. Él simplemente asintió, apoyó la cabeza en su hombro y no volvió a sacar el tema. Faltando 4 días para la audiencia, Laura concertó una reunión con Daniel. No sabía qué esperar.
Simplemente sentí que necesitaba mirarlo a los ojos por última vez antes de cerrar ese ciclo. Eligieron una cafetería discreta, alejada de los locales habituales. Cuando se sentaron uno frente al otro, el tiempo pareció vacilar durante unos segundos. Daniel estaba sereno, pero había algo en su mirada que la desconcertaba, una mezcla de desapego y respeto, como si ambos reconocieran que alguna vez fueron el hogar del otro, pero que ahora eran solo rastros de lo que alguna vez fueron. Laura estaba agradecida por todo lo que había hecho, por las veces que la había perdonado, por la forma en que manejó todo sin humillarla públicamente, sin vengarse con el mismo dolor que ella le causaba. Daniel respondió que no lo hizo por ella, sino por él. Dijo que necesitaba mirarse en el espejo y no avergonzarse de sus propias decisiones. Dijo que en el fondo todavía esperaba que Lucas estuviera orgulloso de ambos, incluso después de todo. Luego, Laura reveló que entregaría los nombres. Que ya había hecho la lista y reunido las pruebas. Que ya no podía vivir con el peso de saber y no actuar. Daniel se limitó a asentir. No la felicitó ni la consoló. Solo dije que esperaba que, al final de todo, ella encontrara un lugar de paz. Y tal vez ese gesto fue el comienzo. Cuando se levantaron para irse, él le tendió la mano. Lo sostuvo y, por un instante, sus miradas se encontraron en un silencio que decía más que cualquier palabra. No hubo perdón total, pero sí comprensión. Y eso, en ese momento, fue casi un milagro. El día antes de la audiencia, Clara y Daniel cenaron juntos en casa. Fue una cena sencilla, sin velas, sin música ambiental, solo ellos dos y una sinceridad que crecía con cada conversación. Clara le preguntó si estaba listo. Él dijo que no. Lo cual tal vez nunca fue así. Que algunas cosas no se pueden superar, simplemente se reorganizan dentro de nosotros. Pero a pesar de esto, sentí que estaba en el camino correcto. Clara sonrió. Dijo que tenía más integridad de la que creía. Que era inusual que alguien se permitiera tanta incomodidad moral solo para mantener su dignidad. Daniel se rió, sacudió la cabeza y dijo que eso era quizás lo que más lo diferenciaba de Enrique, nunca necesitó ensuciarse para demostrar que era fuerte. El día de la audiencia, Laura llegó temprano al tribunal. Vestía ropa sobria, el pelo recogido y un maquillaje discreto. A su lado, el abogado llevaba la carpeta con los documentos finales. Hubo 3 nuevos nombres, 2 galerías y una institución cultural involucrados en traspasos sospechosos. Pruebas cruzadas, correos electrónicos recuperados, mensajes archivados. Todo listo. Todo organizado. Cuando entró en la habitación, sintió las miradas. Sabía que sería juzgada, que muchos allí la veían como una cómplice, como una oportunista. Pero ya no importaba. Era necesario decir la verdad. Por primera vez habló sin temblores. Su voz era firme, pausada. Explicó cada nombre, cada conexión, cada recuerdo que la llevó a notar los patrones. Ella era dura consigo misma. No ocultó su omisión, su ignorancia, ni los momentos en los que optó por hacer la vista gorda. Al final, se disculpó, no ante el tribunal, sino ante ella misma, por haber permitido que su falta hablara más alto que su conciencia. Cuando salió, Daniel la estaba esperando en el pasillo. No dije nada. Él simplemente asintió discretamente con la cabeza. Laura pasó junto a él con una leve sonrisa casi imperceptible. Por primera vez en mucho tiempo se sintió limpia. Todavía herido, todavía reconstruyéndonos. Pero limpio. En la acera encontró a Lucas con Clara. El niño corrió hacia ella y la abrazó. Dijo que su padre le había explicado que ese era un día importante y que ella había sido muy valiente. Laura contuvo las lágrimas. Por primera vez, tal vez se estaba convirtiendo en alguien a quien su hijo pudiera admirar nuevamente. Y, en ese simple gesto, entendió que aún después de todo, aún quedaba camino por recorrer. Todavía había suelo. Todavía había redención. Pero también sabía, en el fondo, que la vida no ofrece nuevos comienzos sin coste alguno. Y que, en algún lugar, entre los recuerdos que aún la atormentaban y los miedos que aún le susurraban al oído, algo todavía estaba esperando que ella enfrentara. Algo que no quedó en los autos, ni en las salas del tribunal, sino en la forma en que abordaría lo que sería a partir de ese día.
ChatGPT dijo, el tiempo pasó, no rápido, pero sí necesario. El proceso terminó definitivamente 3 meses después de la audiencia final. Laura quedó exenta del castigo formal, pero recibió una pena moral que soportaría durante mucho más tiempo que cualquier condena oficial. Su colaboración fue considerada vital para romper una de las mayores redes de falsificación y blanqueo del circuito artístico del país. Pero el precio fue alto, su reputación como artista quedó irreparablemente dañada. Las galerías dejaron de devolver sus mensajes, cesaron las invitaciones a exposiciones, las miradas en los pasillos del antiguo escenario cultural pasaron de la admiración al juicio silencioso. Comenzó a trabajar en un pequeño estudio improvisado, en la parte trasera de una librería de barrio, que accedió a exponer sus nuevas obras bajo un seudónimo. Las pinturas han cambiado. Ya no tenían los colores vibrantes y las formas suaves que solían tener. Ahora eran ásperos, con textura, marcados por intensas capas de pintura oscura superpuestas. Fueron dolorosos. Pero fueron honestos. Y quien los veía, incluso sin saber quién los había creado, sentía que había algo profundamente humano en ellos. Laura no volvió a ser quien era. Pero se permitió convertirse en alguien diferente, alguien quizás más real. Mantuvo la custodia compartida de Lucas, pero, en los primeros meses, la relación fue cuidadosamente regulada por Daniel. Había un temor tácito de que el niño cargara sobre sus hombros las grietas de todo lo sucedido. Pero poco a poco, Lucas volvió a abrirse a su madre, redescubriendo un lado de ella que antes no entendía. Comenzaron a pintar juntos las tardes que se veían. No para reproducir grandes obras, sino para crear monstruos, cohetes, ciudades flotantes. Laura aprovechó este tiempo para sanar no solo la relación con su hijo, sino también consigo misma. Sabía que nunca borraría el pasado, pero podía enseñarle a Lucas, y a él mismo, que incluso aquellos que cometen errores graves pueden buscar formas de reconstruirlo. Ella entendió que el perdón no era un punto final. Fue un proceso, a veces lento, siempre doloroso, pero absolutamente transformador. Daniel siguió adelante. Y lo hizo con la firmeza tranquila de quien no tiene prisa. La relación con Clara se consolidó, no como un escape de lo vivido, sino como un paso consciente hacia una nueva vida. No intentaban parecer una pareja perfecta. Tuvieron sus diferencias, sus momentos de silencio, sus conversaciones francas sobre cicatrices que aún estaban abiertas. Pero había algo hermoso en la forma en que se trataban unos a otros, había respeto, había espacio, había escucha. Clara no le pidió a Daniel que borrara el pasado, ni intentó ocupar el espacio que había sido de Laura. Y quizás por eso la admiraba aún más. Con él construyó algo diferente, pero no más pequeño. Algo que no nació por impulso, sino por elección. Lucas, con el tiempo, empezó a mirarla con cariño. Simplemente la llamó Clara, sin etiquetas que confundan. Pero una noche, después de una cena tranquila, mientras ella lo ayudaba con un proyecto escolar, él la llamó a casa. Y aunque no se dio cuenta de lo que dijo, Clara lloró en silencio cuando fue al baño. Por primera vez, sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Enrique, por su parte, no tuvo tanta suerte. Tras la colaboración de Laura y la investigación ampliada, fue condenado a una pena considerable. Intentó apelar, intentó negar, intentó manipular el sistema del mismo modo que lo hacía con la gente. Pero los datos eran demasiado sólidos, los testimonios demasiado firmes, la red ya había sido desmantelada. En prisión perdió todo lo que había construido con apariencia de éxito. El nombre se convirtió en sinónimo de fraude, los activos fueron congelados y los antiguos socios se alejaron como ratas abandonando un barco a la deriva. Un periodista incluso publicó una historia en profundidad sobre la caída de Enrique, explorando no solo los crímenes, sino también el perfil psicológico de alguien que usó el encanto como arma y el afecto como moneda. Ninguna de las víctimas quiso aparecer públicamente. Pero entre líneas del texto se podía reconocer la historia de Laura. A finales de ese año, Laura recibió una invitación anónima para participar en una exposición colectiva bajo el título Supervivientes. La curadora, que no reveló su nombre hasta último momento, explicó que el evento reuniría obras de artistas que atravesaron profundas crisis personales y utilizaron el arte como forma de rescate. Las reglas eran claras, no se mostrarían biografías.
Solo las pinturas, sin firma visible. Laura vaciló. Pensó en negarse. Pero decidió aceptar. Entregado 3 lienzos. Ninguno de ellos tenía su paleta habitual. Los 3 hablaban entre sí como capítulos de una misma historia: comienzo, ruptura, renacimiento. El día de la inauguración visitó discretamente la galería, mezclándose con el público como un espectador más. En un momento, escuchó a una pareja comentar que esta era la secuencia más intensa del programa, que allí había un dolor palpable, pero también una especie de redención sin palabras. Ella sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió orgulloso de lo que había hecho y de lo que se había convertido. Allí también estaban Daniel y Clara. No sabían que Laura participaba en la exposición. Habían sido invitados por amigos en común. Caminaban por los pasillos, intercambiando opiniones sobre las obras, cuando se detuvieron exactamente frente a la secuencia de Laura. Permanecieron en silencio durante unos minutos. Clara fue la primera en comentar que esos 3 cuadros, juntos, parecían contar la historia de alguien que cayó mal, pero se negó a quedarse en el suelo. Daniel estuvo de acuerdo. Y por dentro lo sabía. No fue necesario ver la firma ni confirmarla con nadie. La intensidad del primer cuadro, el caos del segundo, la ligera cicatriz del último, era ella. Miró a Clara, que también pareció entender. Y los 2 caminaron hacia adelante, de la mano, sin decir nada, porque ya se habían dicho todo lo que necesitaban. Al salir, Laura los vio. Casi los llamó, pero no lo hizo. Observó a los 2 desde lejos, la forma en que caminaban uno al lado del otro, la naturalidad del gesto, la falta de prisa. Él sonrió discretamente, no con tristeza, sino con aceptación. Hubo un tiempo en el que esto me habría dolido más de lo que podía soportar. Pero ahora, era solo el resultado de todo lo que se había hecho, y desechó, con las decisiones que ella misma había tomado. Regresó a casa esa noche sintiendo que, aunque el pasado todavía estaba con ella, ya no la arrastraba. Era como una cicatriz que, por muy visible que fuera, ya no dolía. Acabo de recordarlo. Y en el fondo, todos los presentes, sin siquiera darse cuenta, habían sobrevivido al colapso. No ileso. Pero lo suficientemente completo como para empezar de nuevo. Si has llegado hasta aquí, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Cómo reaccionarías en el lugar de los personajes? ¿Y qué parte te conmovió más? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Y recuerda, aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias, pero las heridas que representan son reales y dolorosas. Hasta la próxima.